Iglesia, según Dios, devocional 17 de julio, Efesios 2, 20-22. ¿En Cristo? La iglesia solo puede ser verdadera si está fundada en la revelación infalible e inspirada de Cristo a los primeros apóstoles. Ellos fueron los primeros mensajeros, testigos y representantes autorizados del Señor crucificado y resucitado. Eran las piedras del fundamento de la iglesia y su mensaje se preserva en los escritos del Nuevo Testamento como el testimonio original y fundamental del Evangelio de Cristo, válido para todos los tiempos. A medida que nos mantenemos en nuestro fundamento común, vamos creciendo juntos de una manera hermosa, como un templo santo donde Dios habita en belleza y gloria. Como pueblo de Dios, no se es un montón de piedras al azar, arrojadas al azar en el campo. Dios nos organiza para su propia gloria y propósito. Morada connota una residencia permanente. Dios, el Espíritu Santo, se convierte en residente permanente de su santuario terrenal, que es la iglesia, el cuerpo espiritual inmenso que está compuesto por todos los que somos redimidos. La meta de todo este proceso es casa o habitación para Dios, para ser morada de Dios. Todos como iglesia y como creyentes dependemos de las palabras, del mensaje y de la fe de los primeros apóstoles, tal como se registra en Hechos y en los escritos apostólicos inspirados. Su autoridad se conserva en el Nuevo Testamento y como generación posterior nos toca obedecer la revelación apostólica y atestiguar su verdad. El Evangelio dado a los apóstoles del Nuevo Testamento por medio del Espíritu Santo es la fuente perdurable de vida, verdad y dirección para todos y cada uno como iglesia. La iglesia es una morada, un lugar donde Dios vive. Nunca será una casa vacía que sea virtualmente un museo, sin nadie viviendo dentro. La casa y el templo debe ser tanto el lugar de vida de Dios como de su pueblo. La casa y la iglesia son un templo santo y apartado para Dios. Servimos allí como sacerdotes, ofreciendo los sacrificios espirituales de nuestros labios y corazones, nuestras alabanzas a Dios. Somos templo del lugar santísimo donde Dios habita. Sin duda, esta es una de las afirmaciones más notables en el Nuevo Testamento, que Dios ahora habita en nosotros y entre nosotros su iglesia, en sentido individual e iglesia en sentido colectivo. Dios vive en medio de su pueblo. Todos como creyentes y como iglesia somos verdaderos solo si estamos de acuerdo con la enseñanza original de los apóstoles y la revelación respecto al Evangelio, como se halla en el Nuevo Testamento, y esforzándonos sinceramente por seguirlas. Rechazar las enseñanzas de los apóstoles es rechazar al Señor mismo. Todos los que estamos adecuadamente enmarcados en Cristo somos el templo del Señor. Primero se requiere una unión para que como creyentes podamos abrazarnos y acomodarnos el uno al otro por medio de relaciones mutuas. De lo contrario, no habría un edificio, sino una masa confusa. La parte principal de la simetría consiste en la unidad de la fe. Luego sigue el progreso o aumento. Aquellos que no están unidos en la fe y el amor para crecer en el Señor pertenecen a un edificio profano, que no tienen nada en común con el templo del Señor. El Espíritu Santo es el agente, ámbito o instrumento de todo el proceso de crecimiento. Se experimenta la presencia de Dios en todos y cada uno de nosotros como su pueblo. El Espíritu es el instrumento por medio del cual se hace una realidad la presencia de Dios entre nosotros. Las evidencias de la gracia de Dios requieren que seamos capaces de profundizar aún más en el conocimiento y experiencia del amor de Dios. El poder del Espíritu que aquí y ahora nos capacita para vivir a la altura de nuestra vocación. Todos como creyentes y como iglesia debemos continuar la misión apostólica, anunciando de nuevo el mensaje apostólico al mundo y a la iglesia mediante la fiel proclamación y la enseñanza en el poder del Espíritu. No solo se debe creer el mensaje apostólico, sino también defenderlo y protegerlo de toda tergiversación o alteración. La revelación original de los apóstoles que se halla en el Nuevo Testamento nunca se puede reemplazar ni anular con revelaciones, testimonios o profecías posteriores. Cuando Dios mora en cada uno de nosotros, es su voluntad que abracemos a todos en la santa unidad y que así Él forme un templo de entre muchos. Cada persona, cuando nos vemos por separado, somos un templo, pero cuando nos unimos a los demás, nos convertimos en la piedra de un templo.
y esta visión se da en aras de recomendar la unidad de la Iglesia. La palabra de Dios nos instruye e ilumina en cuanto a realidades fundamentales del Evangelio con respecto al extraordinario poder del Espíritu de Dios que está presente en cada uno de nosotros. Ese poder se manifiesta en Jesús, levantándole de la muerte y poniéndole muy por encima de todos los poderes hostiles al proyecto de Dios en este mundo, a la vez que lo colocó como cabeza de la Iglesia, su cuerpo en este mundo. Cristo es la piedra principal, porque ha fijado la regla para toda relación y conexión de las paredes. La piedra del ángulo sostiene más peso que el resto del fundamento. Cristo fue la piedra rechazada por los edificadores. El glorioso templo de Dios descansa sobre la deidad y las enseñanzas de Cristo, y no sobre la filosofía humana, ni sobre la fuerza política, ni sobre la tradición humana. Cristo realiza dos funciones en el edificio que es la iglesia. Proporciona la estabilidad y dirección de la iglesia. Proporciona su crecimiento. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, pero separados de mí, nada podéis hacer. Como creyentes, hemos experimentado una tremenda liberación de las fuerzas que nos esclavizan, el mundo, el diablo y la carne. Esto ha sido posible por el poder de Dios y la única causa razonable de todo ello es la gracia incomprensible del Señor. El propósito de Dios es que seamos una demostración de su gran amor para toda la creación. A pesar de la importancia de los apóstoles, el fundamento no era la persona y la obra de ellos mismos, sino la enseñanza que por revelación divina impartieron con autoridad de lo alto y las palabras de Dios que hablaron a la iglesia antes de que se completara el Nuevo Testamento. La principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Esta es la piedra que define el fundamento y da estabilidad y simetría al edificio. Este edificio es un organismo vivo. Es el cuerpo de Cristo que está creciendo, ya que cada piedra nueva que se agrega corresponde a un nuevo convertido y se encaja con otra piedra y el edificio se levanta y crece continuamente como si fuera un organismo vivo. Es un edificio que siempre se está perfeccionando, ya que crece para ser un templo santo en el Señor y es santo, limpio y consagrado, ya que los creyentes están siendo continuamente lavados de sus pecados por la sangre de Cristo y además son habitados y llenos del Espíritu Santo. Pero también se apartan aquellos que no se someten a la autoridad de Cristo. Y este proceso de construcción tiene como meta el perfeccionar un santuario sagrado para Dios. Él determinó colocar toda su creación bajo el señorío de Jesús y ese proceso ha iniciado con su muerte en la cruz, por medio de la cual ha empezado a construir una humanidad alternativa a las sociedades humanas. Jesús hizo la paz por medio de la cruz, reconciliándonos en su cuerpo, la iglesia. Ante esto evalúa hoy en Cristo. Papito Dios, gracias Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez debemos entender, Padre amado, pero también nos exhortas con amor, Padre misericordioso, que debemos andar en Cristo, Padre amado, porque fuera de Él, Padre misericordioso, estamos fuera de tus planes. Por eso, Padre amado, hoy te alabamos, te bendecimos y te glorificamos y te damos gracias, Padre bueno, por el sacrificio de Cristo, por la obra del Espíritu Santo en nosotros y por la palabra, Padre misericordioso, para ponerla en práctica. Papito Dios, porque una y otra vez, Señor Padre misericordioso, nos recuerdas que somos templo, pero ese templo maravilloso para ti, Padre amado, que todo lo que hacemos, Señor, sea para alabarte y glorificarte, que todo lo que hacemos, Señor Padre misericordioso, sea conforme a tu palabra, que todo lo que hacemos, Señor Padre misericordioso, sea guiado por el Espíritu Santo. Por eso, Padre bueno, hoy te damos gracias, Señor Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les hablo el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy en Cristo. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar en Cristo. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o en nuestro Twitter, @bernalpastor, o a nuestro Face, a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.